Buen día, hermanos, hermanas, familia de la fe. Dios les bendice en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo creo que este tiempo es un tiempo en el cual el Señor está escudriñando el corazón, porque el Señor dice que Él ve el corazón y nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de Él mana la vida. Y estamos hablando que la vida en Cristo Jesús, puesto que somos hijos, somos creyentes. Entonces, nuestro corazón tiene que ser cambiado, tiene que ser transformado. Pero la palabra también dice que del corazón nacen los adulterios, las fornicaciones, los malos pensamientos, las maldades, las envidias, la lascivia, la soberbia. Y bueno, a mí esto me pone a pensar y pues yo le pregunto al Señor, ¿verdad? Pues nosotros vamos y nos congregamos, pero si tu corazón no ha sido transformado, si tu corazón allí está Cristo, sí, porque le creíste, recibiste, fuiste redarguido, convencido por el Espíritu Santo y le confesaste, le abriste tu corazón y Cristo entra. Pero, ¿cuál es el propósito de que Cristo entre a nuestro corazón? El propósito es que Él quiere realmente ser dueño de todo nuestro corazón. El propósito es que Él realmente le dejemos trabajar por el Espíritu Santo para que cambie y transforme todo nuestro corazón. Es decir, que lo que está diciendo ahí Mateo 15, 19 y Marcos 7, 21, 22, ¿verdad? Que dentro del corazón salen los falsos testimonios, los adulterios, la soberbia, etcétera, 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 ¿verdad? Pues ese no es un diseño de Dios, ¿sí? Entonces, lo que el Señor quiere, ¿verdad? Es que todo eso que está fuera del diseño de Dios, que está en nuestro corazón, sea cambiado, sea quitado y entonces sea transformado. Que le permitamos, ¿verdad? Señorear a Cristo en nuestro corazón. Que le permitamos trabajar al Espíritu Santo en nuestro corazón y quite soberbia y ponga la escritura de humildad, ¿sí? Que quite odio, aborrecimiento, envidia, ¿verdad? Y ponga amor, amor del Señor. Y que realmente con esa nueva escritura divina, esa nueva escritura celestial, nosotros sea nuestro día a día, nuestro momento a momento, que estemos viviendo de esa manera, ya no en los adulterios, ya no en las fornicaciones, ya no en la soberbia, ya no en la lascivia, ya no en la envidia, ¿sí? Ya no en los malos pensamientos. Entonces, Dios lo que quiere, ¿verdad?, es traer un diseño a nuestro corazón. Ahora, pues por eso es un proceso personal, porque si yo quiero, en primera que me dé cuenta, y que yo acepte que tengo lo que está diciendo la palabra y que yo ya esté cansada de eso para que pueda trabajar el Espíritu Santo. Pero a lo mejor, ¿verdad? Si un hermano, una hermana o alguien de mi familia que está también en Cristo no quiere, ¿verdad?, dejarse cambiar, dejarse transformar desde su corazón, pues no lo va a hacer el Espíritu Santo. Entonces, por eso la salvación es personal y por eso el crecimiento es personal, es un proceso, ¿verdad? Pero el crecimiento yo no lo tengo por mí misma. No es de que yo me proponga, ¿verdad? Y diga, ya me voy a portar bien, porque solemos realmente perfeccionar las obras de la carne, ¿sí? Y Dios sabe que no es cierto, porque lo que ve es el corazón. Eso se llamaría apariencia o eso se llamaría hipocresía, ¿verdad? El perfeccionar las obras de la carne. Entonces Dios lo que quiere es que realmente nuestro diario vivir sea de acuerdo a lo que está escrito en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Porque realmente es algo que Él prometió, dijo que pondría de su Espíritu en nosotros y lo ha hecho, lo ha cumplido. Claro que sí, todo aquel que recibimos a Cristo creyendo, nosotros está el Espíritu que estuvo en Cristo Jesús, que es el Espíritu Santo.
que es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿lo cumplió? Sí. Y también dice que haría el nuevo pacto con nosotros, ¿verdad? Y en Hebreos 8 y Hebreos 10, que escribiría la ley, ¿verdad? En la mente, en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero esta es una parte en donde está implícita nuestra voluntad, en el sentido, ¿verdad?, de que yo le tengo que decir al Espíritu Santo, sí quiero, ¿sí? Ya me cansé de estos caminos de la carne, ya me cansé de estos caminos del mundo, ya me cansé de los adulterios, ya me cansé de los falsos testimonios, ya me cansé de la envidia, ya me cansé de la lascivia, ya me cansé de estar viviendo en soberbia, etcétera, 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 etcétera. Y que entonces realmente nosotros experimentemos en plenitud esa nueva vida, ¿sí? ¿Tenemos la nueva vida? Sí, claro que sí, porque está Cristo, ¿sí? Pero hay un versículo, por ejemplo, que nos dice, creo es Juan 12:14, no recuerdo ahorita, pero está en Juan, que si creíamos en Él, mayores cosas que haríamos que Él. Pero, fíjate, pues está Cristo y mínimo tendríamos que hacer, Cristo en nuestro corazón, mínimo tendríamos que hacer lo que hizo Cristo. Si creemos en Él, si nos dejamos cambiar, si nos dejamos transformar, mayores cosas de las que Él hizo nosotros haríamos. Entonces, este es realmente algo que tiene que hacer el Espíritu Santo para que esto se manifieste, este poder en la iglesia, en el corazón de la iglesia, ¿sí? Porque todo mana del corazón, lo que somos, ¿sí? Entonces nos dice, ¿verdad?, que hay malos pensamientos, ¿sí? Y entonces una de las cosas que nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, es que estos malos pensamientos, ¿cómo o de dónde surgen? Dios hizo a Adán y a Eva perfectos y en ellos no había malos pensamientos, ni malas actitudes, ni malos sentimientos, ¿sí? Entonces todo esto viene por la caída, ¿sí? Entonces, en la caída se adquiere ese conocimiento, ¿verdad?, que ayuda a desarrollar malos pensamientos, ¿sí? Malos pensamientos, pero cuando hay un mal pensamiento, ¿tú consideras que se afectan tus sentimientos? Cuando hay un mal pensamiento, ¿tú consideras que se afecta tu voluntad? ¿Sí? Cuando hay un mal pensamiento, ¿tú consideras que se afectan tus emociones? Pues claro que sí. Contamina todo, ¿sí? Un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, nuestra alma, junto con nuestro cuerpo, todo está totalmente interrelacionado. No están separados. Entonces, lo que un mal pensamiento va a afectar tus sentimientos, va a afectar tus emociones, va a afectar tu voluntad, va a contaminar tu espíritu, ¿verdad? Y por lo tanto, tu actitud va a cambiar, ¿sí? Un mal pensamiento, tu actitud se va a manifestar, vas a manifestar una mala actitud, vas a manifestar un mal comportamiento, ¿sí? Entonces, esto realmente, ¿verdad?, fue por la caída, ¿sí? Entonces, vemos que el hombre caído, todo, ya una vez que cae Adán y Eva, toda la humanidad venimos de Adán y Eva. Y entonces el ser humano oscila entre lo bueno y lo malo. Entre lo bueno y lo malo. Entonces esto parece, ¿verdad?, como el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Lucero en la eternidad, ¿verdad?, conoció lo bueno, sí, pero cuando en él se encontró maldad, cuando entró en rebelión, ¿verdad?, pues entonces, y cae, ¿verdad?, pues ya está lo mal. Entonces, pues nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros, ¿verdad?, ya teniendo a Cristo, ya no podemos andar oscilando entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y bueno, ponte tú qué sucede. Bueno, tienes elementos bíblicos, tienes elementos del nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, ¿verdad?, para que realmente te pongas a cuenta si se has limpiado y continúes, ¿verdad? Y que eso no te sirva como un freno. Es decir, tiene que haber un arrepentimiento para que venga la gracia del perdón, ¿sí? Entonces, en ese sentido.
Entonces, ¿cuál sería un pensamiento negativo? Por ejemplo, una persona que está en depresión tiene pensamientos positivos, no, tiene pensamientos negativos, ¿sí? Ahora, los pensamientos negativos son dañinos, los pensamientos negativos te enferman, te deprimen, ¿sí? Entonces, Dios no hizo al ser humano, Dios no hizo a Adán y a Eva para eso. Dios los hizo perfectos para experimentar su presencia, para estar en gozo, ¿verdad? En paciencia, en alegría, ¿verdad? Con Adán y Eva, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Entonces los malos pensamientos van a dañar en principio a la persona, pero van a dañar a tu entorno, pero además, ¿sabes qué? Van a activar un ámbito espiritual. Uh-huh. Un mal pensamiento te puede llevar a maquinar cosas y esto va a activar un ámbito espiritual. Fíjate bien lo que nos dice Santiago 3 del 11 al 12. Nos dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada o agua dulce. Entonces, mira, pues cuando no estábamos en Cristo, pues le hacíamos a todo, unos de una forma, otros de otra, ¿sí? Pero era lo malo, ¿sí? Y a lo mejor había cosas que no eran malas, pero con todo lo malo que tenías en el corazón contaminaba todo lo bueno, ¿sí? O lo que no era malo, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad? Cuando nosotros recibimos a Cristo, lo que el Señor anhela y lo que el Señor quiere, ¿verdad? Es que no salga agua amarga, que no seamos una fuente de la cual sale agua amarga y agua dulce, que sino quiere que salga solamente agua dulce, que salga fluyendo, ¿verdad? El amor de Dios, la misericordia del Señor, ¿sí? Pero cuando hay malos pensamientos, esto cambia, porque un mal pensamiento, ¿verdad? Nuevamente te digo, va a contaminar tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Lucas 6:44, vamos a leer desde el 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿por qué surge un mal pensamiento? Pues porque está en tu corazón. Y entonces, ¿verdad? Dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si eso está en tu corazón, hay un mal pensamiento que va a afectar todos tus sentimientos, pensamientos, emociones, voluntad, pero también, ¿verdad? Obviamente tu lenguaje, tu actitud, tu mirada. ¿Sí me explico? Entonces, nuevamente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si tu boca habla cosas amargas, pues es porque está en tu corazón. Si habla cosas dulces es porque está en tu corazón, ¿sí? Entonces, todo lo que de alguna manera hablamos, somos, es porque está en el corazón. Podemos poner la justificación que quieras, porque siempre, ¿verdad? Por la caída, el hombre, ¿verdad? Es irresponsable. No se responsabiliza de sus actos. Entonces, generalmente el hombre está constantemente justificándose, ¿sí? Porque no toma su responsabilidad, ¿sí? Entonces no puede la persona que está en Cristo, ¿verdad?, salir de su boca sabiduría de lo alto y sabiduría animal. Eso no, ¿sí? Entonces tiene que salir lo que es la sabiduría de Dios.
la sabiduría de lo alto, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Ahora, los malos pensamientos van a ser enemigos del hombre, ¿sí? Y esto, ¿verdad? Se produce dentro del corazón, de ahí sale. Entonces, no es algo, hermano, que la gente o el creyente le echa la culpa a X, Y o Z, no. Algo malo, un mal pensamiento que te lleva a mirar mal, a hablar mal, a tener una mala actitud, es porque está en tu corazón, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere que sea transformado en nosotros, ¿sí? Ok, ahora, aquí, ¿por qué el Señor no quiere que tengamos malos pensamientos? O pensamientos dañinos o pensamientos negativos, destructivos, ¿sí? Van a traer confusión a una vida, van a traer dolor, ¿sí? Esos malos pensamientos, ¿verdad? Va a traer a tu vida resentimiento, ¿sí? Todo eso se está generando dentro de ti, ¿sí? Y entonces eso va a afectar, por supuesto, ¿verdad? La salud, tu salud, pero también la salud de tu entorno, ¿sí? Entonces, los malos pensamientos que son dañinos, pues van a carecer de amor, ¿sí? Van a carecer de bondad, van a carecer de paz, van a carecer de principios o de cualidades, ¿verdad? De Dios, ¿sí? Van a carecer de todo aquello que se debe de tener para alcanzar lo bueno, para hacer lo justo, ¿sí? Van a carecer de todo eso. Entonces, desde este punto de vista vemos que los malos pensamientos, como afectan, como influencian, ¿verdad? Sentimientos, pensamientos, emociones, voluntad, ¿verdad? Pues obviamente que van a impedir que se alcancen las cosas celestiales, las cosas eternas, las cosas de vida, las cosas que el Señor ha preparado para nosotros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Ahora, una de las cosas también es que los malos pensamientos son dañinos, son destructivos, van a atar a la persona, ¿sí? Te van a limitar, te van a bloquear, te van a frenar, ¿sí? En cosas que quieras hacer. Vienen a ser distractores porque seguramente la gente tiene algunas metas, pero si una persona está pensando mal, pues esos malos pensamientos son distractores. Y esos distractores van a impedir que alcances aquello por lo cual estás trabajando o aquello por lo cual estás luchando. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta cómo son nuestros pensamientos, dónde están nuestros pensamientos, qué estamos pensando, cómo estamos pensando, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Bueno, entonces, si van a ser distractores para que obtengas algo en lo natural, pues mucho más en lo espiritual. Mucho más en lo espiritual. Porque malos pensamientos te van a impedir, ¿verdad?, que realmente entres en el ámbito espiritual de Dios, en las dimensiones de Dios. Esos malos pensamientos te van a dañar y esos malos pensamientos van a ser un freno en tu caminar, ¿sí? En Cristo Jesús, ¿sí? Ok, por lo tanto, ¿verdad? Si tienen influencia esos malos pensamientos sobre sentimientos, emociones, pues obviamente que van a desencadenar, pues, emociones dañinas, sentimientos dañinos, va a haber angustia, va a haber culpa, va a haber tristeza, depresión, va a haber maquinación, ¿sí? Porque muchas veces en eso que la persona está con esos malos pensamientos, ¿verdad? Y te encuentras con otra persona que también tiene malos pensamientos, va a haber una maquinación, ¿sí? Entonces, cuidado, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, ¿sí? Cuidarlos. Fíjate, muchas veces, inclusive eso que tú puedas empezar a maquinar en tus pensamientos, tu corazón, en la almohada,
te puede traer insomnio, ¿sí? Muchas veces se ha hecho, ¿verdad?, altar de adoración al Señor, altar de instrumentos, ¿sí? Altar de elementos proféticos, altar de mantos, altar de estandartes, ¿sí? Entonces, esto es bueno, pero yo creo que una vez el Señor me dijo, así como que mejor lo hice de lado, ¿sí? Porque me pareció que era fuerte. Me dijo, ¿por qué no me hacen un altar de pensamientos? Entonces, pues es que es algo muy difícil, porque el pensamiento, pues muchas veces estás pensando lo bueno, lo malo, divagas, dudas. Entonces, es muy, muy, muy difícil. Pero para nosotros, pero no debería de serlo por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, yo me pregunto cómo fueron los pensamientos de Cristo. Todos fueron enfocados a su Dios y Padre, porque era una comunión profunda, ¿sí?, la que él tenía con su Dios y Padre. Y entonces a nosotros quizás se nos parezca difícil porque no hay ese nivel de comunión como la que tuvo Cristo Jesús. Pero todos nuestros pensamientos deberían de ser dirigidos, ¿verdad?, a Dios nuestro Padre, a Cristo, ¿sí? Pensamientos de agradecimiento, pensamientos de lo justo, pensamiento de lo santo, ¿verdad?, de lo bueno, ¿verdad? Y puras cosas que sean divinas, puras cosas que sean celestiales, porque tenemos realmente a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Entonces, esto no debería de ser problema. Entonces, se ha hecho altares de muchas cosas, ¿sí? Que está bien, que está bien. Pero cuando yo escuché eso del Señor, dije, ah, caray, sí. Entonces, hermano, cada vez tenemos que estar más en comunión con el Señor, ¿sí? Que cada vez, ¿verdad?, estemos totalmente adiestrados a pensar lo bueno, lo que es de Dios, lo celestial, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Ahora, si estos malos pensamientos no se desechan, estos malos pensamientos nuevamente te llevan a maquinar. Y si estos malos pensamientos no se desechan, se van a generar fortalezas. Entonces, hay fortalezas en los pensamientos. Y entonces se van a formar fortalezas en los sentimientos. Se van a formar fortalezas en las emociones, se van a formar fortalezas en la voluntad. Y si a eso tú le agregas que cuando nacimos con todo lo que son los rudimentos del mundo, entonces hay un cimiento que todavía estás en el mundo, aunque esté Cristo en tu corazón, con muchas fortalezas que son del mundo, porque el mundo está acostumbrado a pensar mal, a maquinar, ¿sí?, a hacer lo malo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que, hermano, tomar en cuenta que Cristo en nuestro corazón, ¿verdad?, vino para cambiarnos, para transformarnos por el Espíritu Santo y que Él quiere, ¿verdad?, realmente señorear en todo nuestro corazón. Pero la pregunta es si tú se lo permites. Entonces, debemos de considerar, hermano, que tenemos que aprender por el Espíritu Santo a pensar bien, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Entonces, los malos pensamientos que no se desechan, hermano, empieza quizá con una maquinación, pero se van a formar fortalezas, ¿sí? Y entonces, obviamente, estas fortalezas son la fuente interior del daño y destrucción de tu persona. Entonces, ve cómo a veces la destrucción, ¿verdad?, el daño está dentro de ti, porque no te has querido deshacer de malos pensamientos, ¿sí? Porque un mal pensamiento te destruye, un mal pensamiento te daña, un mal pensamiento no te edifica. Pero cuando nosotros, hermano, vamos a los pensamientos que son de Dios, de paz, de libertad, de lo bueno, de lo justo, de lo santo, de la bendición, de amor, todo eso, hermano, va a edificar. Primeramente a tu persona
Y tú, hermano, hermana, vas a poder edificar a otros. Pero con malos pensamientos, ¿cómo vas a edificar a otros? Con malos pensamientos vas a generar en ti maquinación y vas a generar en ti fortalezas, ¿sí? Entonces, y esas fortalezas, esos malos pensamientos que se convierten en fortaleza, fácilmente te llevan a ese pasado. Fácilmente, ¿sí? Y eso es ahí donde el enemigo utiliza, ¿verdad? Para frenar tu caminar en Cristo Jesús, ¿sí? Fíjate bien, hay muchas formas para decir malo, ¿sí? Está malvado, serían pensamientos malvados, pensamientos perversos. Otra forma de decir malo es canalla, pérfido, odioso. Entonces hay pensamientos de odio, ¿no? Villano, infame, maléfico, execrable, diabólicos. Entonces hay pensamientos diabólicos, ¿sí? Nocivo, dañino, perjudicial, enfermo, ruin. Entonces los pensamientos malos pues van a enfermarte. Los pensamientos malos pues son pecado, ¿sí? Entonces pues no le agradan al Señor, ¿sí? Entonces, por eso, hermano, ahí en Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida, ¿sí? Entonces, los malos pensamientos destruyen, los malos pensamientos provienen del enemigo, ¿sí? Es decir, si eso está en tu corazón, lo que está en tu corazón está al unísono con tus pensamientos, ¿sí? Y entonces el enemigo permanentemente está lanzando dardos de fuego, permanentemente. Entonces, ¿qué tienes como barrera para impedir que esos dardos de fuego del enemigo entren? No tienes, porque hay malos pensamientos. Entonces en automático entran, ¿sí? Y entonces, pues obviamente va a contaminar todo tu ser, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Fíjate bien lo que nos dice aquí para malo, ¿verdad? Dice del griego 4190, poneros, que es dañino, malo, mal. Puede ser en efecto o influencia. Ok. Vamos a leer aquí Mateo 5:39. Fíjate bien lo que nos dice. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Dice que no resistamos, ¿verdad?, al que es malo. Es decir, no te le opongas. No entres en una confrontación, no entres en una controversia con él, ¿sí? Entonces, poner la otra mejilla sería poner la mejilla de Cristo, ¿sí? Poner la mejilla del amor, poner la mejilla de la sobriedad, poner la mejilla de la templanza, darte la vuelta quizá, hermano, hermana, porque no sea tiempo, ¿verdad? ¿Cuántas veces Jesús, ante el acecho de gente, ¿verdad?, prefirió huir porque no era tiempo? Entonces, date la vuelta. Es decir, darte la vuelta no quiere decir, ¿verdad?, que te vas a ir enojado. No. Poner la mejilla de Cristo está implicando, ¿verdad? Cuando le hicieron a Cristo todo eso, eso no entró a Cristo. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando si alguien te grita, si alguien te insulta y tú dices, yo no soy nada dejada o nada dejado? Entonces, si alguien te grita, te insulta, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Le vas a contestar de la misma manera? ¿Le vas a contestar más fuerte?
va a haber una discusión, un conflicto, es decir, se confrontaron dos en la carne. Pero cuando es alguien que está viviendo realmente en el Señor, cuando es alguien que está viviendo realmente en Cristo, porque tiene a Cristo en su corazón, porque tiene al Espíritu Santo, y llega alguien y te da una cachetada con una palabra, a lo mejor físicamente, a lo mejor te insulta, ¿verdad? Y le pone la otra. Es decir, hermano, que tienes que estar blindado. Ponle el blindaje que tienes por el Espíritu Santo, porque si estás blindado está implicando que estás viviendo principios. Y los principios de Dios, hermano, sujetan poder, los principios de Dios edifican, es decir, lo que la otra persona, sea creyente o no, te diga, ¿verdad? No te va a mover, no te va a mover. Eso no va a entrar a tu vida a hacer estragos. ¿Sí me explicó? Entonces aquí es muy importante porque esa sería realmente la mejilla de Cristo. Entonces, Cristo muchas veces tuvo que huir. Entonces, tú vas a huir del insulto de la persona poniéndole, ¿verdad? La mejilla del amor, ¿sí? La mejilla del perdón, de la palabra dulce, de la palabra sazonada con sal, de la palabra que fortalece, de la palabra, hermano, que derriba fortalezas, ¿sí? Las fortalezas del otro. De la palabra, hermano, que va a tirar esas fortalezas, los vas a dejar desarmado, ¿sí? Entonces, el que esté viviendo en el Espíritu no va a entrar en un conflicto, en una discusión, ¿sí? Sino que con el amor de Cristo, con la sobriedad, ¿verdad? Con la templanza, con lo que es el fruto del Espíritu, ¿verdad? Esa va a ser la otra mejilla. Esa es la que le vas a poner, ¿sí? Y no que te des la vuelta, hermano, hermana, y que también hables de la persona, que también le des otra bofetada, otra cachetada, hablando mal. ¿Sí me explicó? Entonces es en ese sentido que se vea dónde está nuestro caminar, nuestro crecimiento, en dónde estamos realmente parados, que no sea solamente, hermano, por conocimiento de que Dios es amor. Dios en ese sentido es práctico, ¿sí? Y permite, y a veces te pondrá, si es una prueba de él, ¿verdad? Circunstancias, ¿para qué? Para que si él dice que perdonemos, dice que entonces es tiempo y entonces hay circunstancias en las cuales tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque en Cristo lo tenemos que llevar a la práctica, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿sí? Entonces poner la mejilla de Cristo, ¿sí? Y entonces eso no va a dañar tu vida. Entonces, mira, te voy a decir qué es lo que pasa, ¿eh? Muchas veces, ¿verdad? Pues es que también eso dice la palabra, que está en el corazón. En el corazón hay orgullo. Orgullo se manifiesta como soberbia, como altivez, como arrogancia, ¿verdad? Como vanidad, ¿sí? Entonces muchas veces, ¿verdad? La gente va a tener un comportamiento, pero en su soberbia, en su orgullo. Aquí lo que queremos es que se manifieste lo que es el Espíritu, que se manifieste que es una vida en el Espíritu que estamos llevando, ¿sí? Entonces, te puedes levantar en tus fuerzas, ¿eh? Puedes contestar diplomáticamente en tus fuerzas, pero no es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, aquí queremos, ¿verdad?, que sea glorificado Dios, y siempre quien lo glorifica es el Espíritu Santo. Que dejemos al Espíritu Santo trabajar. Uh-huh. Entonces, hay gente, bueno, pues que contesta así en grosería y no se deja, ¿verdad? Hay gente que tiene, digamos, otro comportamiento sin ser necesariamente el espíritu. Es que las cosas del espíritu se van a notar, hermano, hermana. La carne la puedes perfeccionar, pero es carne.
¿sí? No es el espíritu, ¿sí? Entonces la gente puede levantarse en un comportamiento en orgullo, en soberbia. Y nuevamente, hermano, son fortalezas. Entonces tenemos que permitirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que trabaje en nuestra vida. Déjame conectar porque si no se va a bajar. Sí, entonces es en ese sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué mejilla hay que poner? No, pues es que si hablan de ti, es bueno que hablen de ti, no, es malo, ¿sí? Es malo. Pero aquí la pregunta es cuánto es tu crecimiento. Si eres niño, quizá te metas en un conflicto de por no dejarte, ¿sí? Pero no se trata de eso. Entonces, el enemigo es muy astuto, muy, muy, muy astuto, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Cuánta gente, hermano, inconversa, no está peleada con Dios? Pero Él hace salir su sol para justos e injustos, para buenos y malos. ¿Sí me explicó? Entonces, es en ese sentido. Y el Señor quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Uh-huh. Y, o sea, a ver, ¿Dios hace salir su sol para justos e injustos enojado? No, no. Entonces, nosotros tenemos que, hermano, tratar de entender que el Espíritu Santo nos revele cómo, quién es Dios. Por eso envió a su amado Hijo Jesús para que nosotros le conociéramos a Él. Jesús dio a conocer al Padre, a Dios. Y dice que hace salir su sol para malos y buenos, para justos e injustos. Y Él quiere que así seamos, ¿sí? Entonces, que no porque alguien que es inconverso, alguien que es injusto, o igual que está en Cristo, te hizo algo, ¿verdad? Y tú dices, pues ahí te va la mía, ¿no? No, Dios no es así. Dios quiere hacer en nosotros un espíritu como el de Él, un espíritu con longanimidad, ¿sí? Entonces, así fue el espíritu de Cristo, con longanimidad, ¿sí? Todo lo sufre, todo lo puede, y no es que esté sufriendo físicamente, ¿sí?, o literalmente, sino que tiene un espíritu con longanimidad, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Uh-huh. Fíjate bien lo que nos dice Mateo 7. Vamos a leer el versículo 11, 17 y 18, ¿sí? Ok. Nos dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Sí? Pero aquí, para pedirle al Señor, nos tenemos que acercar a Él. ¿Sí? El 17, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, ¿sí? Entonces aquí, ¿tú cómo eres? ¿Un árbol bueno o un árbol malo? ¿Sí? ¿Cuánto está trabajando, le estás dejando trabajar al Espíritu Santo en tu vida? Porque Él quiere que seamos árboles buenos, uh-huh, para dar buen fruto, uh-huh, para que seamos conocidos por los frutos. Los frutos, o más bien, todo lo que manifestó Cristo, ¿sí? Todo ese fruto.
Aquí vamos a leer Mateo 12, el versículo 34, 35, 39 y 45. Nos dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, aquí, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo es esto, hermano? Pues mira, inconversos, generación maligna, brujos, hechiceros, o adúlteros, o asesinos, no sé, ¿sí? Generación maligna, ¿verdad? Haciendo lo que hacen, dicen que están bendecidos por Dios y que aún Dios los protege, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Y aún dicen, ¿verdad? Mi hijo no es malo, ¿sí? O sea, hay velos y velos y velos que les impiden, ¿verdad? Saber, conocer a Dios. Porque eso no va a ser posible a menos de que vengan a los pies de Cristo. ¿Cómo pueden hablar lo bueno? Gracias a Dios, Dios me bendijo siendo malos, haciendo brujería, haciendo hechicería, matando gente, odiando, ¿sí? Calumniando. Entonces ahí entrarían también los creyentes, hermano. Porque no me digas que dentro de las iglesias no hay murmuración, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes hablar lo bueno? ¿Sí? ¿Cómo puedes en esos momentos, verdad, decir te alabo, Señor, te adoro, verdad, cuando insultaste a tu esposa, cuando le pegaste a tu hijo, a tu hija, ¿sí? Entonces, hermano, tiene que haber congruencia, tiene que haber armonía entre la vida que estamos llevando con la palabra, ¿sí? Porque lo demás, hermano, entonces es religiosidad. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a leer otro versículo porque ya se acabó el tiempo. El 39 ahí dice: Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la de señal del profeta Jonás. El 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá en esta mala generación. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, sí es muy importante saber, quizá tú estés haciendo cosas malas, pero aquí importante es que sepas que eso que tú estás haciendo malo, o que eso que se está manifestando malo a nivel ya sea de tus sentidos físicos, a nivel de pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, y que eso contamina el espíritu, todo eso está fluyendo, emanando de un corazón no cambiado, de un corazón no transformado. Aquí es muy importante, es indispensable, mi hermano, mi hermana, clamar, leer la palabra y decir: sí, Señor, tengo esto. Porque mira, si no lees la palabra, ¿qué le vas a decir al Señor? Quita de mí, ¿qué? Porque está escrito, tu palabra dice, ¿verdad? Que dentro del corazón salen, ¿verdad? Los falsos testimonios, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la envidia, la lascivia, la soberbia, ¿sí? Entonces, está escrito y decimos: Señor, tú dices que en mi corazón hay esto, en mi corazón, y yo no lo quiero, Señor, ¿sí? Porque ahora sé que mi mal carácter proviene de lo que hay en mi corazón. Porque ahora sé que todo lo que vivo son obras de la carne por lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Y entonces quiere decir que no le has permitido a Cristo ensancharse en tu corazón. Entonces es en ese sentido, pero tú tienes que querer. Hermano, si el hermanito, la hermanita, tu familia, etcétera, ¿verdad? Quieren o no, es personal, mi hermano. Es personal. ¿Sí? Mis hermanos, les bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.